sustentarnos científicamente acerca de todos los daños que puede producir la minería metálica en nuestro país. Entonces, ¿qué es más valioso? La vida, el agua, la flora y la fauna, el medio ambiente, pues sin eso nosotros no podemos vivir, definitivamente. Entonces acuérdense ustedes que lo más importante es la vida, y sin todo esto que he mencionado, nosotros no vamos a tener vida, ni para nosotros, para nadie, ni para los hijos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, chicos, lo dejo en buenas manos. Él es el licenciado Oscar Leonel Morales, y pues nos está haciendo un gran favor porque pues hoy no se da nada gratis, y él de forma gratuita pues está acá acompañándonos. Entonces pongan muchísima atención, hagan sus apuntes. Recuérdense que este va a ser tema de pregunta de examen también, no solo, ya mi día se fue, ¿verdad? Nada. Entonces, por favor, licenciado. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Agradecer a la licenciada por la invitación. Y bueno, como ya lo dijo ella, vamos a estar viendo un poco sobre este tema de minería y sobre todo sobre el tema de extractivismo. Así que gracias nuevamente y vamos a dar inicio. ¿Cómo están, compañeras, compañeros? ¿Y cómo se sienten? Están bien y se sienten mal. Es importante porque el estar tiene que ver con las condiciones materiales de existencia, y el sentirse tiene que ver con la posición que uno toma frente a esa realidad y frente a esas condiciones materiales de existencia. Por eso la respuesta de ustedes es correcta, porque puede uno estar bien y sentirse mal, porque la realidad y mi posición frente a esa realidad tiene que tener una relación de correspondencia. Por ejemplo, en este país estamos bien y la gente se siente bien. Pues la última encuesta de la UCA sobre el estado de felicidad de la gente, aparentemente la gente se siente bien, aunque la gente reconoce que estamos mal. Ahí hay un tema de relación entre lo subjetivo y lo objetivo, justamente. ¿De qué años son, perdón, ustedes? Primer año, ¿sí? Y la materia del derecho tiene que ver con eso, con la relación entre lo objetivo y lo subjetivo. Resulta que el derecho es una ficción, igual que el Estado. Son ficciones jurídicas. Y en el mundo del derecho, que es un trabajo intelectual, un trabajo de establecer el comportamiento de los seres humanos, de establecer las relaciones entre los seres humanos y el Estado, pero también resulta que hay una realidad determinada y determinante en el campo del derecho, que es el campo de lo político. Decía un ex magistrado, Sidney Blanco, un ex magistrado de la Corte, de que el derecho es la voluntad jurídica del poder político, porque el derecho lo convierte en un instrumento que controla el poder político. Es decir, ¿y dónde se crea la ley? ¿Y dónde se hace el derecho? ¿Dónde nace la ley? ¿Dónde se da el proceso de formación de ley? La Constitución. ¿Están de acuerdo? En la Asamblea Legislativa. ¿Y quiénes llegan a la Asamblea Legislativa? Los diputados. ¿Y qué se necesita para ser diputado?
decía Roberto Gutiérrez, si ustedes no estudian, corren el grave riesgo de ser diputados de la Asamblea Legislativa. Pertenecer a un partido político, es decir, lo político determinando la ley, determinando el derecho. Este magistrado lo relacionaba así. Entonces decía, cuando nosotros hacemos poder, Contraloría Social, también estamos y tenemos la facultad de controlar el derecho. Pues resulta que tenemos una ley aprobada y esas leyes responden a los intereses de, ya sea de la gente, del pueblo, de la población, o grupos empresariales nacionales o grupos empresariales externos. Siempre la ley responde a un interés, y no siempre ese interés es un interés de la gente, un interés del pueblo. A veces son intereses del capital, a veces son intereses de los ricos, de las empresas que quieren generar mayor riqueza, mayor acumulación de capital. Y entonces hay dos visiones distintas. Una visión de la sociedad que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, que tiene que ver con que esas condiciones de vida sean de una vida digna, de una vida donde yo tenga las posibilidades de desarrollarme como ser humano, donde yo tenga agua, donde yo tenga un aire limpio, donde yo tenga trabajo, donde yo tenga dignidad, donde yo tenga salud, educación. Esa realidad debe responder a un interés. Y luego el enfoque de otros que ven a la realidad como recursos que hay que aprovechar para generar mayor acumulación de capital o mayor dinero. De tal manera que ustedes han oído hablar de recursos naturales, porque el recurso es aquello que yo puedo utilizar para mi beneficio. Los pueblos chiapaneses allá en México le llaman bienes naturales, porque el bien es aquello que yo protejo a través de la legislación, los bienes jurídicos protegidos, y en este caso los bienes naturales, que hacen parte de mi ecosistema y que sirven no para mi propio desarrollo, sino para el desarrollo de la vida, de la producción de la vida y de la reproducción de la vida en sociedad. Ahí hay dos enfoques, y yo eso quiero que quede claro. En el abordaje de la minería metálica, nosotros lo hacemos bajo el enfoque de los derechos humanos. Por lo tanto, hablamos de bienes naturales. Y por lo tanto, hablamos de la necesidad de proteger esos bienes naturales para poder generar las condiciones de una vida digna y poder desarrollarnos en sociedad, poder producir y reproducir la vida, tener el derecho a un ambiente sano, a un ambiente sano. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, fundada por varias organizaciones sociales, entre ellas a la que yo pertenezco, que es la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho, FESPAD. Nosotros nacemos en 1988. Incluso una de los primeros aportes de FESPAD fue dar todo el marco regulatorio del Consejo Nacional de la Judicatura y nuestra Constitución explicada, que también la proporcionamos a muchos magistrados y al mundo del derecho, abogadas y abogados y a estudiantes sobre todo. Entonces, como FESPAD, junto con otras organizaciones más de naturaleza ambientalista, se crea la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en el 2005. ¿Por qué se crea la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica? Bueno, porque había una amenaza directa de una empresa minera que ya estaba generando las condiciones para explotar un mineral que era el oro. Pues resulta que en este país sí hay oro, pero ese oro, no crean ustedes que lo encontramos así como en las películas, que ven una persona con guacal en el río
y que está sacando las pepitas de oro, ¿no? Ese es un oro que está entre las rocas, que hay que triturar la roca y hacer un proceso que se llama lixiviación. Ese proceso de lixiviación es que yo utilizo un químico que preferentemente es el cianuro, y las empresas lo utilizan, y el cianuro lo que hace es que separa el oro de otros metales que se encuentran y de las rocas y de otros metales pesados. Para sacar el oro yo tengo primero que extraer esas rocas, y en el momento de extracción de la roca se liberan metales pesados que en este país que van a dar a los mantos acuíferos, y que en este país que todos nos conocemos y todos vivimos apretados y que todos vivimos en un hacinamiento total, si no miren el tráfico, si no miren las casitas, como vivimos unos pegaditos con otros, todos escuchamos al vecino, etc. Entonces, en un país tan hacinado como este, donde todos nos conectamos, también los mantos acuíferos tienen conexiones entre ellos. Y si contaminamos un manto acuífero, si contaminamos una cuenca, si contaminamos un río, estos contaminan no solo su ecosistema, sino también otras fuentes hídricas. Y en este caso, cuando yo hago la extracción, con solo sacar eso, estoy liberando metales pesados que contaminan esas vertientes de agua, que van a contaminar otras vertientes de agua. Solo con ese proceso. Pero además, para sacar el oro, bueno, hay que hacer ese proceso de lixiviación y entonces usar químicos como el cianuro o el mercurio. En este caso, una cucharadita, una cantidad como un granito de arroz de cianuro nos puede matar todas y todos. Eso es lo que usan y eso es lo que se vierte en el agua. Eso estaba pasando en una mina allá en La Unión, que uno dice, La Unión hasta allá no me va a afectar. Pero resulta de que lo que pasa en La Unión también nos afecta a nosotros, porque el río Lempa también cruza por todo el país, nace en Guatemala, pasa en Honduras, viene a El Salvador. En La Unión había una mina que se llama Minas San Sebastián. Allí esta empresa ya estaba operando. Y entonces, cuando se le ordena cerrar, resulta que todo ese cianuro que tenía se comienza a derramar y comienza a contaminar el río. Y hay lo que se llama drenaje ácido y se da el proceso de contaminación. Resulta que los niñas y niños comienzan a nacer, no es que ya los que estaban ahí, con insuficiencia renal. Y es un fenómeno que parecía extraño porque ellos no habían tenido contacto directo aparentemente con esa agua, pero sus padres sí, y nacen ya con insuficiencia renal. No digamos los pobladores en las minas que comienzan a tener manchitas, comienzan a tener ronchitas en todo su cuerpo, que es producto de esa contaminación que se da. Nuestro país ha tenido legislación minera al respecto. Y resulta que en ese momento, esta empresa llamada Pacific Rim, una empresa canadiense, que después la compró una empresa australiana que se llamó Oceanador, resulta de que viene el Ministerio de Medio Ambiente y le dice: los estudios de impacto ambiental que ustedes han presentado no cumplen los requisitos mínimos para que ustedes estén operando. En esa mina es hasta drenaje ácido. Entonces, como no cumplen sus demandas, reforman la ley. Ahí ven ustedes el poder político, el poder económico en este caso, incidiendo en las decisiones en la Asamblea Legislativa. Esa ley que teníamos en 1995, que es la ley de minería metálica, fue reformada en el 2001 para flexibilizar las condiciones para que una empresa minera comenzara a explotar acá en el país. Y así, en el 2001 se reforma, flexibilizando los requisitos de la minera,
y comienza toda una lucha de la comunidad que estaba defendiendo el agua, sobre todo en San Sebastián y en Santa Marta. Allá también había proyectos mineros. Los proyectos mineros en Santa Marta, entonces la gente comienza a defenderse. Santa Marta Cabañas comienza a defender sus territorios, porque resulta de que esos terrenos los comienza a expropiar el Estado, desplazando a la gente, engañándoles, diciéndole que les va a comprar a buen precio los terrenos, y bueno, al final la gente engañada vende, no se los pagan y comienza el desplazamiento de la gente. Y las grandes cantidades, que eran 50 kilómetros cuadrados de extensión territorial de esas empresas, para comenzar a producir la minería. Minería a cielo abierto. Hay que decir que hay dos formas de hacer minería. Una es subterránea y otra es a cielo abierto. A cielo abierto es el gran hoyo que hacen para explotar y sacar los recursos. Pues esa iba a ser una mina a cielo abierto. Las condiciones socioambientales de este país no permiten la minería, pero técnicamente la única minería posible acá en el país es la de cielo abierto, que es la más contaminante. Entonces comienzan a desplazar a la gente se organiza en la comunidad, porque resulta que ya no tenía acceso al agua, porque el agua iba a ser utilizado todo por la mina. Resulta de que comienzan las grandes operaciones, ¿ya? Y imagínense ustedes esa gran polvareda, las afectaciones respiratorias que tenían, la gente que vivía, colindaba con el proyecto minero, comienza a quejarse, es decir, ya no podían vivir ahí. Se organizan y hay una campaña de resistencia en contra de la minería. Viene la empresa minera y les dice, bueno, vamos a financiar sus fiestas patronales, vamos a construir una carretera bonita, les vamos a hacer un parque por allá para los niños, ¿ya? Comienzan a hablar con algunos dirigentes de las asociaciones de desarrollo comunal y pretenden comprar voluntades. Pero la gente en ese momento no tenía más posibilidades por la extrema pobreza que vivían, y pues se organizan y dicen no, aquí lo que nos interesa es que la mina no se dé, que no haya proyecto extractivo en esta zona. Y bueno, llegan a un momento de confrontación entre la empresa minera y la gente, a tal grado que la gente se organiza, y así es como nace la Mesa Nacional frente a la minería metálica. Porque en ese momento también había un gran aporte de la Iglesia Católica, era obispo Sáenz Lacalle, Monseñor Sáenz Lacalle, y resulta que Sáenz Lacalle era ingeniero químico, entonces él conocía sobre eso. Y él sabía de las afectaciones que podía generar la actividad extractiva, en este caso la minería, en las poblaciones. Y la Iglesia Católica, en ese momento, pues toma una postura y dice no a la minería. Estamos en contra de la minería porque va a afectar a las comunidades. Y bueno, así lo hace, ¿no? Tenemos ahora la posición, como ustedes han visto, otra vez de la Iglesia Católica, ya retomando el mandato del Laudato Si, es la carta episcopal del Papa, donde habla de cuidar a la naturaleza. Y bueno, la Iglesia toma otra vez ese rol protagónico. La diferencia en este momento es que ahora se han sumado otras iglesias, llamadas iglesias históricas, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Luterana, la ELIN se ha sumado, es decir, lo que ellos llaman foro ecuménico, donde se encuentran las iglesias más representativas en este país, han tomado una posición de decir no a la minería porque genera afectaciones para la población. En ese momento solo la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica también retomando un poco las enseñanzas de Monseñor Romero, y el ejemplo de Monseñor Romero, decide también meterse al pleito en contra de la minería. Claro, ellos lo que hacían eran misas, concientizar a la gente, habían campañas en contra de la minería,
Hace 2 semanas hubo un campanazo, un viernes de ayuno, a las 12 del día, todas las iglesias en el país sonaron sus campanas, como manifestación en contra de la minería. Los que van a misa saben de que los sacerdotes han leído la carta de la conferencia episcopal, algunos están recolectando firmas, yo ahí traigo listas por si los convenzo y las convenzo. Sí, incluso, bueno, yo soy católica, ¿verdad? Entonces siempre dan la homilía y aparte siempre hablan sobre las consecuencias y al final está ahí para firmar en contra. Excelente, ya ven, es cierto. Y lo han hecho a nivel nacional, porque es cierto que en la Iglesia Católica es eso, que ahí no hay posibilidad de que un sacerdote diga, no, yo no lo quiero hacer. No, y si la conferencia episcopal dice que hay que hacerlo, se hace, todo lo hace. Entonces, en ese momento fue la Iglesia Católica la que lo hizo. También otras organizaciones ambientales y un gran apoyo a nivel internacional, redes internacionales apoyando, países apoyando. Pero el corazón de esa lucha en contra de la minería eran las comunidades. Entonces, como las empresas mineras descubren que el corazón de estos, los pobladores, son las comunidades, pues de repente el líder de la comunidad Santa Marta es secuestrado y aparece 12 horas después asesinado. Y ya la familia ya no quería meterse en el tema de la minería. Pero la misma gente, la misma población dijo, si los dejamos, de todas formas ellos van a seguir asesinando personas. Y es así que al final mataron a 4 líderes ambientalistas y esa fue una lucha que se dio desde el 2009. Ahí hay asesinatos, lo que ahora han dicho que era una ley ridícula, bueno, costó sangre. Esa postura absurda que dicen que somos absurdos por tener la única ley en contra de la minería, bueno, eso absurdo costó sangre y costó organización de la gente. Llegamos así al 2009 y luego de eso, pues, que se hizo a nivel internacional esa denuncia por los asesinatos de los mineros, de los ambientalistas por los mineros, pues llegó a que el gobierno de El Salvador dijera, no vamos a permitir, no vamos a dar permisos de explotación minera en Santa Marta ni en ningún punto del país. Y como no se dio permiso, viene la empresa, en ese caso la Pacific Rim, y pone una demanda en una instancia internacional que se llama CIADI. El CIADI es un organismo internacional, es un centro de arreglo y diferencias de inversiones, que es un consejo, digamos, que pertenece al Banco Mundial. El Banco Mundial, como ustedes saben, da préstamos a muchos países. Pues cuando la condición para dar préstamos a estos países es generar facilidades para que las empresas transnacionales puedan operar en el país. Y como esas facilidades, la empresa, en este caso Pacific Rim, de Oceana Gold, dijo que no se le habían otorgado esas facilidades, que no se le había dado el permiso de explotación, que quedaron gastados, demandó al Estado de El Salvador por $316 millones. Esa demanda la ganó El Salvador en el 2016 y el CIADI dijo, no, usted no cumplió con los requisitos y además hay una investigación en la en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de 4 líderes ambientalistas. Eso se gana en el 2016. Eso generó un gran impulso para las organizaciones sociales y en el 2017 pues se presenta una propuesta de ley de prohibición de minería metálica en el país. Y debido a la gran presión social, las iglesias, universidades, las comunidades, organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, todos y todas en contra de la minería, se aprueba en la Asamblea Legislativa una ley de prohibición de minería metálica. Y hay que decir, perdón, 2017. Esta ley se aprueba el 29 de marzo del 2017 en la Asamblea Legislativa.
y se llamó Ley de Prohibición de Minería Metálica. Apenas tenía 11 artículos, pero prohibía la minería. Y eso para la gente fue una victoria. Para la sociedad salvadoreña fue una victoria. Esa ley también ordenaba que hubiese procesos que se llamaban de reconversión económica, porque resulta que no solo la empresa transnacional se dedicaba a la minería, también había minería artesanal. También los pobladores consideraban a la minería, no en las cantidades industriales de estas empresas, pero sí como una fuente de vida. Entonces la ley ordenaba que a estas personas se les diera alternativas, y eso se le llamó reconversión económica, para que ellos se dedicaran a otra actividad económica, a otro tipo de trabajo, pero que no se les dejara desamparados y sin ingresos. Eso lo mandaba la ley de reconversión económica. Y además ordenaba al Estado que hubiese un proceso de remediación, se llamaba. Es decir, que aquellos efectos contaminantes que dejaron las minas fueran saneados por el Estado. Ojo, en la medida de lo posible. Hay afectaciones que ya no se pueden recuperar. Por ejemplo, los ríos, río San Sebastián, el agua de ese río ya no se puede recuperar. Las afectaciones donde operaba esa mina, toda esa tierra, ahora es estéril, ahí no se puede sembrar nada. Pero sí evitar, ¿no? Y al menos hicieron unos contenedores para mantener allí, contener ese drenaje ácido de la mina. Todo eso lo mandaba la ley. Entonces comenzó una nueva etapa de lucha. Ya otras comunidades y otros referentes nos veían como un referente, porque se había prohibido la minería metálica en este país. Y el sueño de todas y todos los pobladores de estas comunidades, de otros países, sobre todo Honduras y Guatemala, es que se prohibiera la minería también en esos países. Pues resulta que había otro tipo de minería que también nos afectaba a nosotros, que se llamaba, o se llama, minería transfronteriza. Un ejemplo de esa afectación de minería transfronteriza es la mina Cerro Blanco, que está allá en Guatemala, en el departamento de Jutiapa, y cuya afectación directa es para el río Ostúa, es para el lago de Huija, y el lago de Huija tiene una conexión directa con el río Lemna. Entonces esta mina se llama mina Cerro Blanco, transfronteriza. Se llama mina transfronteriza porque aunque la mina esté en otro país, sus afectaciones son también en este país. Entonces hay afectaciones de 2 o más países por ese tipo de minería. Entonces esa mina Cerro Blanco ya contamina el lago de Huija. Además ahí tenemos una cementera que está contaminando, que antes era la CESA, o se llama Holcim. Y esas afectaciones pues las teníamos que tener. Pero resulta que había 9 proyectos mineros en la zona fronteriza con Guatemala y El Salvador. Y resulta que había 45 proyectos mineros en la zona fronteriza de Honduras con El Salvador. Así que aunque nosotros tuviéramos una ley de prohibición de minería metálica, teníamos la amenaza de 9 proyectos mineros en Guatemala y 45 proyectos mineros en Honduras. Entonces inicia la etapa de lucha en contra de la minería transfronteriza, intentando que el Estado, a través de sus relaciones diplomáticas, pudieran acordar por lo menos estas figuras se llaman moratoria de hecho. Una moratoria de hecho es que aunque las legislaciones de esos países permitían la minería, así como antes la permitían, antes de esta ley y antes de la prohibición de minería metálica, también se permitía en el país, esos países, Guatemala y Honduras, tienen todavía legislación que permite la minería. Entonces, aunque se permitiera, la idea era que los gobiernos no autorizaran los permisos. Y eso se le llamó moratoria, de hecho. Es decir, dar un tiempo, ¿ya?, para que no se autorizaran esos permisos. Y así, en esa lucha estábamos cuando de repente nos enteramos que había en este país algo que se llamaba torio. El torio es un elemento químico
que sirve de transmisor para generar energía nuclear. Y nos dijeron, en este país hay torio. Y se expresa a través de la torita. Pues resulta que la torita también está en las rocas. Y entonces hay que extraer roca para generar torita. Y bueno, se crea una ley que se llamó Ley de Creación de la Dirección de Hidrocarburos, Energía y Minas. Eso fue en el 2021. Ya de ahí había una alerta para nosotras y nosotros. Porque en el 2021, esta Ley de Creación de la Dirección de Energías, Hidrocarburos y Minas permitía la actividad extractiva en el país. Y esa actividad extractiva que la permitía esa ley, la prohibía la otra ley, que era la Ley de Prohibición de Minería Metálica. ¿Y qué pasa cuando una ley prohíbe una cosa y la otra ley la permite? Hay conflicto. Pero entonces se inventaron algo y dijeron que esta ley de creación de hidrocarburos, energía y minas va a ser una ley especial. Y vamos a poner un artículo donde diga, esta es una ley especial. Y todas aquellas leyes que contradigan a esta ley no serán aplicables. Es decir, esta ley prevalecerá sobre todas aquellas disposiciones que la contradigan. Y ya desde ahí daba la vía libre para poder permitir la actividad extractiva para sacar la torita, que es la gran apuesta económica. Y anuncian un plan que se llamó Plan Puente Energético El Salvador. Y ese Plan Puente Energético El Salvador constituía en generar una atracción de inversiones para crear energía nuclear aquí en este país. Luego que se aprueba esta ley, se hacen convenios internacionales, también tratados internacionales, para permitir el tipo de explotación de la torita en este país. Pero resulta que esa existencia de la Ley de Prohibición de Minería Metálica también podía generar una especie de demanda ante organismos internacionales, por ejemplo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa comisión, quien pusiese una demanda o una queja iba a tener como respaldo la Ley de Prohibición de Minería Metálica, y que, como era más antigua que la Ley de Creación de la Dirección de Hidrocarburos, Energías y Minas, pues entonces tendría que prevalecer, en opinión de las resoluciones de la CIDH, la ley anterior, que en este caso era la Ley de Prohibición de Minería. Entonces, para evitar ese riesgo, una noche nos enteramos de que había un tuit que decía que la minería metálica en el país era sola, que había que derogarla, porque había oro en el país y que Dios nos puso el oro y que ahora todos íbamos a, y que eso nos iba a sacar en el desarrollo. Pues resulta que para nosotros y nosotras, ahí había una mala información. En primera instancia, no siendo mal pensado, que había una mala intención de eso, porque la minería no va a afectar a todas y todos. Esto es un dato interesante. La empresa privada en este país, la gran empresa, la oligarquía nacional en este país, cuando se luchó en contra de la minería, ellos y ellas también estaban en contra de la minería metálica. Y uno dice, ¿por qué? Si son grandes empresas y buscan acumulación. Bueno, sencillamente porque no los invitaron a la fiesta. Porque las empresas transnacionales cerraron filas y dijeron, los convenios de la actividad extractiva va a ser solo con empresas transnacionales. Pero había otros grupos financieros nacionales que se dedicaban, por ejemplo, a la agroindustria. Y a ellos también les iba a afectar este tipo de actividad extractiva, porque iban a utilizar agua. Y ustedes saben que para el cultivo lo que más necesita es agua. Es más, aquí hay un monocultivo, mejor dicho, de caña de azúcar.
Casi toda la zona costera de nuestro país es caña de azúcar, si ustedes ven. ¿Y qué es lo que más se necesita para la producción de caña de azúcar? Agua, pero no agua con cianuro. Entonces esa actividad choca con la actividad económica de otros grupos de interés económico en el país, que es la fracción de la agroindustria. Ustedes saben que acá en el país hay 4 agrupaciones del capital nacional con mayor fuerza, ¿no? Una fracción que es la fracción de comercio y servicio, que es representada por Francisco Callejas, Grupo Selecto y todo eso. Otra fracción que es la fracción agroindustrial, que es la familia Regalado Dueñas, que se dedica actualmente a lo que es caña de azúcar y otras actividades. Otra fracción que es la fracción industrial, que es la construcción, la maquila, etcétera, cuyo máximo representante era Javier Simán, el expresidente de la ANDEP. Y la fracción financiera, estamos hablando del grupo Poma, de Roberto Crit, etcétera. Son 4 fracciones del gran capital en El Salvador. Recientemente, la semana pasada, se reunió aquí en el país el Consejo Económico, Consejo Empresarial, Alianza para Iberoamérica, y le acaban de dar 2 reconocimientos a los 2 empresarios más exitosos del país. Uno era Francisco Callejas, el papá del ex candidato a la presidencia, Carlos Callejas, y el otro fue a la familia Crit. La familia Crit, ustedes saben, que era dueña de Avianca y hoy tiene inversiones en otros países. Y Francisco Callejas, que acaba de invertir más de $40 millones en Uruguay para una cadena de supermercados, etcétera, para sus negocios. Entonces, esos 2, digamos, son ahorita la expresión del capital aquí en el país. Y resulta que la mesa, haciendo una investigación de estos 2 grupos económicos, había una mina allá en San Miguel, la mina Potosí, que es al norte de San Miguel, que pertenecía a un tal Ricardo Crit. Es decir, que en este momento la familia más prominente tiene pasado minero. Por lo tanto, probablemente exista un interés también en la actividad minera en este país. Así llegamos entonces a la aprobación ya el 23 de diciembre del año pasado, que se aprueba la Ley General de Minería Metálica y queda derogada la Ley de Prohibición de Minería Metálica. En el país hemos tenido legislación minera, la primera en 1876, que es el Código Minero. Este fue reformado y aprobado después por Jorge Meléndez en 1922, también como Código Minero, pero había una diferencia. Este Código Minero legislaba que la empresa minera iba a tener una obligación contributiva con el Estado. Es decir, vamos a permitir la minería, pero ustedes van a tener que pagar un impuesto. Ese era el único requisito. Se reforma después en 1936 este Código Minero, ya con la entrada de la dictadura de Maximiliano Martínez, y en ese periodo desde el 31 al 44, una huelga de brazos caídos, la dictadura de Martínez, también se permitía la minería, y en 1937 hubo esa reforma. Y ahí en esa reforma se estableció de que iba a tener una carga tributaria la empresa minera de un 4% de las ganancias que obtuviera. 3% iban a ser para el Estado y 1% para la municipalidad. ¿Perdón? Sí, una miseria. Pues viene y se reforma después en 1953, ¿ya? Donde aparece una nueva reforma al Código Minero y llega al poder. Ustedes recordarán, vamos a ver, ustedes comandan la historia, ¿quién era presidente en 1953 en el país? Era el coronel Osorio. El coronel Osorio, si ustedes se fijan, la constitución actual que tenemos, aunque hay reformas, ustedes saben, 1983, después de la guerra civil, pero la base es la de 1950, justamente.
digamos, desde 1950 a la fecha, la Constitución nuestra ha tenido reformas, pero su base significativa es la de 1950. Llega el coronel Osorio y se pretende impulsar una reforma industrial en el país, lo que se le llamó modernización, la etapa de modernización. La Universidad de El Salvador, en ese entonces, que era la única del país, abre sus puertas para que todos y todas puedan estudiar en esa universidad, claro, además de los procesos de selección, pero antes solo estudiaban en las universidades élites. Y solo estudiaba la gente que tenía dinero, desde Salamanca, Bolonia, etc. En nuestras universidades eran calcos de esas universidades. La Universidad más antigua de Centroamérica es San Carlos. La Universidad de San Carlos en Guatemala, pero todo tenía la CUPI, a los hijos de los ricos, igual las universidades de El Salvador. Pero en los 50 se abre y se retoman parte de los postulados de la reforma de Córdoba de 1918, que habla de libertad de cátedra. Antes no había libertad de cátedra. Aquí se le enseñaba a la gente al inicio lo que la iglesia decía y luego lo que el gobierno decía. Hoy hay libertad de cátedra. Si no, no pudiéramos estar hablando esto. Más o menos. Y en 1950 hay todo ese proceso. Pues resulta que Osorio reforma el Código Minero y dice: esto del 4%, como dijo la ley, que es una miseria, vamos a ponerlo al 50%. 50% de la ganancia van a ser para el Estado, 50% de la ganancia van a ser para el minero o la empresa minera. Y así se mantuvo hasta que en 1986 dijeron: vamos a reformar esto porque es mucho. Y ya era presidente, aquí sí, 1986, ¿quién era presidente de El Salvador? No había nacido. ¿Qué fecha? 1986. Era Napoleón Duarte. José Napoleón Duarte. Era presidente acá en El Salvador. Hasta había una consigna: yo con Duarte aunque no coma. Entonces viene el gobierno de Duarte y dice: vamos a reformar esto y vamos a dejar el 2% de las ganancias para el Estado, 1% para el gobierno central, para Hacienda, para el Estado, y 1% para las municipalidades. Incluso peor que la que estaba antes de Osorio. Y así hasta 1995. ¿1% para el Estado? Esto iba para Hacienda, y 1% para la municipalidad, donde se realizaba la actividad extractiva. Óscar Osorio, coronel Óscar Osorio. Sí. En 1995 se da otra reforma, y ya en 1995 era presidente, si no me equivoco, Calderón Sol. Cristiano en 94, sí, 95. Y Calderón Sol dice: es mucho, entonces vamos a hacerlo por kilómetro cuadrado. Y por kilómetro cuadrado la empresa minera va a pagar $25 el primer año. El segundo año va a pagar $50, y así hasta llegar hasta 7 años o más, que va a pagar $300 por kilómetro cuadrado. Lo mínimo que necesita una empresa minera de extensión territorial para operar son 50 kilómetros cuadrados. Es decir, 50 por 300, estamos hablando de 3 por 5, 15. Bueno, matemáticos, 350,000. $300,000. Por la cantidad, ¿no? La onza de oro en ese entonces andaba por $800, hoy anda por 1.800. Para la insuficiencia de la verdad. Exacto. O sea, hay que saber Ponderar. Correcto. El costo
de las afectaciones, no solo personales, como dice la ley, en la salud, sino los costos ambientales para estas generaciones y futuras generaciones no pueden compararse con $300 por kilómetro cuadrado. Eso lo teníamos de 1995. ¿Saben cuánto es el impuesto que esta nueva ley va a poner a la empresa minera? Nada. No le pone carga tributiva. No hay obligación tributaria para la empresa minera. No va a pagar nada con esta ley. Al contrario, dice la ley que va a ser el Estado el que va a generar las condiciones para que puedan operar las empresas mineras. Exacto. Sí. En las maquilas hay una ley que se llama ley de zonas francas, que ellos dicen que es para fomentar la inversión, y las maquilas no pagan por estar aquí. Y el Estado lo construye. Así va a ser con la empresa minera. Pero además, dice la ley, el proceso de remediación, es decir, la obligación de sanear, después que nos dejen destruido el ambiente, lo poco que se pueda sanear, va a ser del Estado. Ellos van a llegar, van a extraer, nos van a contaminar, se van a ir, y el Estado va a tener que hacer. Cuando hablamos del Estado, no hablamos del gobierno. Estamos hablando de nosotras y nosotros. No es que Karim, Yusef, Yamil, Ibrahim, Nayib van a llegar. No son los hermanos, estamos hablando de los Morales, los Pérez, los González, nosotros. Entonces, ese proyecto, o esa ley, más bien dicho, nosotros como mesa consideramos es peorcito que incluso el que teníamos antes de la ley de prohibición de minería metálica. Como mesa hemos hecho un esfuerzo por hacer este análisis comparativo. Si gustan, esto lo vamos a materializar. Esto nosotros le llamamos comunicación popular, también en afichitos así. Esto está en proceso, la ley la aprobaron apenas el año pasado. Y vamos a hacer una explicación de esto que les he dicho, en tipo de brochure, como estos, para explicarle a la gente y comparar las leyes que hemos tenido antes, sobre todo ustedes que son estudiantes de ciencias jurídicas. De todo. Excelente. Químicos. Derecho, psicología, ingeniería, derecho informática, administración de empresas, turismo. ¿Por qué turismo? Si no vamos a tener donde llevar a la mina. Entonces lo vamos a sacar así para dárselos a ustedes, porque así pues es muy complicado leerlo. Pero hemos hecho un intento de relación de la Ley General de Minería Metálica con las violaciones a la Constitución de la República, específicamente el artículo 117 de la Constitución de la República. El 117 de la Constitución es el que reconoce la obligación del Estado de proteger los recursos naturales, como les digo, nosotros llamamos bienes naturales. Pero el 144 de la Constitución de la República establece que todos aquellos tratados internacionales ratificados por El Salvador son leyes de la República. Y en ese sentido hay un tratado internacional que se llama Protocolo de San Salvador, que es un protocolo adicional a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y en ese protocolo, en su artículo 11, reconoce el derecho a un medio ambiente sano de las poblaciones. Entonces, el tratado internacional, y esta es les hablaba de ficciones jurídicas, pero es el análisis intelectivo de las leyes. El tratado internacional se pone al nivel de la Constitución. Hay que decir que la Constitución está en la cúspide, es nuestra máxima cuerpo normativo, la Constitución. Luego vienen tratados internacionales, luego vienen leyes,
luego vienen ordenanzas, acuerdos, reglamentos, actos, etc. Pero la ley, la Constitución está por encima de toda esta ley. Y por debajo de la Constitución, solo tratados internacionales. Esto lo van a ver más adelante los estudiantes y las estudiantes de Derecho. Se llama pirámide de Kelsen. Es una pirámide donde establecía los rangos ponderables de los tipos de cuerpos normativos. Pues resulta que el tratado se pone al mismo nivel de la Constitución. Y entonces, este tratado, protocolo adicional a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al ponerse al mismo nivel de la Constitución, pues está garantizando de que esta ley de Ley General de Minería Metálica, que está por debajo del Tratado Internacional, no debería ser aplicado por contradecir el Tratado Internacional y por la redacción del artículo 144 contradecir a la Constitución de la República y también contradecir el 117 de la Constitución. Por eso les digo que la idea es sacarlos en materiales así, porque al inicio esto lo van a entender abogadas, abogados, estudiantes de derecho, de ciencias jurídicas, pero ¿cómo explicarle a la población de que esta ficción jurídica se traduce en una afectación real para su cotidianidad? Como este derecho consagrado en un protocolo que se llama Protocolo de San Salvador es el que debería de garantizar al menos el acceso al agua, que yo como madre o padre de familia tenga como lavar la ropa, como tomar agua, hacer el café, como bañarme, etcétera. El agua de uso doméstico, ya ni el agua para uso doméstico vamos a tener, y entonces van a aparecer, no les sorprende, empresas vendiendo agua, aunque ya las tenemos, pero van a aparecer en estas comunidades otro negocio. Por aquí todo se hace negocio, hasta los presos quieren hacer negocio y cobrar por tener más presos. Bien, es así como hemos hecho este análisis comparativo. Pero para no entretenerlos en esto, yo he hecho una pequeña presentación de los principales temas de la ley o artículos de la ley que considero importante que los tomemos en cuenta. Estamos hablando de la Ley General de Minería Metálica. El primer argumento de por qué estar en contra de esta ley, porque violenta el principio de no regresión en materia ambiental. Este lo reconoce la ley, no el principio. Este lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta dirección que está acá. Pero ¿dónde se contradice ese principio? O sea, ¿cómo la Ley General de Minería Metálica violenta el principio? Eso lo consigna el artículo 34. ¿Qué dice el 34 de la ley? Que se deroga la ley de prohibición de minería metálica. Eso dice el 34 de esta ley. Pues derogar la ley de prohibición de minería metálica es retroceder en nuestros derechos, ¿ya? Porque se había logrado una ley que garantizaba que no hubiese una actividad económica que contaminara. Entonces, ¿cómo ahora? Correcto, estamos regresando. Esto es una regresión de 500 años, desde que venían los conquistadores a querernos sacar el oro, y hoy el poco que queda, porque esa es otra, ¿no? No crean ustedes que las ganancias son para el Estado. Ya vamos a ver también que la ganancia, las acciones, como dice la ley de inversión, no dice qué porcentaje de inversión va a tener el Estado y qué porcentaje va a tener la empresa privada. De tal manera que el 99% de la inversión la puede tener el privado y el Estado el 1%. Y uno tiene su ganancia de los niveles de inversión y acciones que tenga. Entonces la mayoría se la puede llevar la empresa privada porque no lo regula esta ley. Pero ese artículo que deroga la ley de prohibición violenta un principio, el derecho internacional, que es el principio de no regresividad o no regresión en materia de derechos ambientales y de derechos humanos. ¿Qué significa? Que si yo pruebo
que se derogue la esclavitud en este país, ¿ya? No puedo después aprobar una ley que derogue la prohibición de la esclavitud. Si yo apruebo una ley que, por ejemplo, permita la igualdad de género, que las mujeres voten en este país, no puedo después aprobar una ley que derogue el artículo que permite que las mujeres voten en este país. No sé si logro explicar. No puedo aprobar una ley que derogue una ley que reconoce derechos. Y en este caso, la Ley General de Minería Metálica deroga una ley que estaba garantizando el derecho a un medio ambiente sano. Entonces hay una violación de un principio que se llama no regresividad. Así es en materia de derechos humanos. Esto lo van a ver ustedes cuando vean derecho internacional, los principios del derecho internacional. ¿Por qué estamos en contra? Bueno, porque atenta contra la vida, contra la salud y contra el medio ambiente. El artículo 2 y 117 de la Constitución lo reconocen. El 2 de la Constitución, ahí está la lista de derechos más importantes que reconoce la Constitución de la República. Derecho a la vida, a la salud, seguridad, trabajo, etc. Y el 117 que habla del derecho a un medio ambiente sano. El 2 de la Ley de Medio Ambiente reconoce también este derecho que va al encuentro del Protocolo de San Salvador, que es el artículo 11.1 de este Protocolo de San Salvador. Se llama Protocolo de San Salvador, pero oficialmente se llama Protocolo Adicional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es el segundo argumento. Tercer argumento: traslada todos los costos al Estado. ¿Ya? El Estado, a través del artículo 2, inciso primero, 6, 19, inciso segundo, letra B, de la Ley General de Minería Metálica, traslada las obligaciones al Estado para generar condiciones para la actividad extractiva en este país. Esa es la regulación que abre las puertas para que el Estado tenga los costos y la empresa las ganancias. Son 5 argumentos que nosotros consideramos los más importantes a la hora de definir por qué estamos en contra de la Ley General de Minería Metálica y a favor de que se prohíba esta ley. Adelante. Fíjense que las probabilidades dependen mucho de todo un proceso de información y de todo un proceso de concientización de la gente. Las últimas encuestas que hemos visto nos dicen que en el país hay una conciencia antiminera. La gente está en contra de la minería. La gran mayoría de la gente está en contra de la minería. Esto no significa de que alguien esté en contra del presidente, esté en contra del gobierno, o decir es que este es del frente, este es de arena, este es de... No. La gente tiene claridad de eso. No mezclemos una cosa con la otra. La gente puede estar a favor o en contra política y electoralmente de alguien, pero en el tema de mina, el tema de la vida, la defensa de la vida, tema extractivo, minería aurífera, minería de oro, la gente está en contra. Hay una posición antiminera de la mayoría de la gente. Esa posición antiminera, ¿ya? La idea es que se escuche, que haya toda una campaña de construcción de contraloría social, de poder social, y para eso es que estamos en una campaña de recolección de firmas. La iglesia ha dicho 1 millón de firmas. No sé si se va a dar. Se pretende presentar 2 documentos con ese 1 millón de firmas, uno a la Asamblea Legislativa y otro a la Sala de lo Constitucional de este país, pidiéndole a la Asamblea que derogue esta ley y por lo tanto
que reviva la ley de prohibición de minería metálica, y a la Sala de lo Constitucional que declare inconstitucional la Ley General de Minería Metálica por todo lo que les he platicado acá. Esos son los argumentos de derecho para que la Sala diga esta ley es inconstitucional. Entonces, esta es la primera acción: demostrar que frente a 56, 57 votos que dijeron sí a la minería, hay 1 millón de firmas que dicen no queremos la minería. Ese, digamos, esperaríamos nosotros genere un nivel de incidencia. Todo esto no se logra si uno no logra incidencia. Las universidades, la mayoría de las universidades, que es la academia de este país, ha dicho no queremos minería. Eso va a generar afectación. El colegio médico se ha pronunciado y ha dicho las afectaciones en la salud de la actividad extractiva. La Iglesia Católica, al principio solo lo hizo Monseñor, pero luego apareció la Conferencia Episcopal, que es la autoridad de la Iglesia Católica en el país, diciendo no queremos minería. Las comunidades que ya están denunciando presencia de agentes extraños, extranjeros, que han llegado ahí a ver qué terreno van a comprar. Esa denuncia de la comunidad y ese temor de la gente que regrese otra vez de la minería metálica ha hecho que las comunidades de los 14 proyectos mineros que han identificado, ya lo vamos a ver en ese país, han dicho no a la minería. Es decir, hay una conciencia minera que se debe de expresar ¿ya? En una posición frente de denuncia, de acción ciudadana, de acción social, de acción popular, que en este caso lo que le vamos a pedir, lo que la gente está haciendo es firmar, diciendo mire, yo estoy en contra de eso, para que se presente a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional. La lucha por la prohibición de la minería metálica desde la creación de la mesa duró 12 años. La prohibición se dio en un proceso, digamos, de 1 o 2 meses. Entonces, mientras uno no controle, ya no tenga poder con la gente no tenga ese poder de expresarse ¿ya? Y de incidir, pues, la viabilidad de que se derogue, probablemente, si no tenemos esa incidencia que podamos hacer, no lo logramos. Pero si sí tenemos incidencia y la gente sigue manteniendo su postura antiminera, además cuando vean la primera actividad ahí, cuando la gente esté ahí y la empresa comience a terraciar, que ya empezaron en San Sebastián, por ejemplo, a terraciar y a meter máquina para comenzar a operar, la gente va a empezar a defenderse, y a defender su agua, a defender su territorio, ¿ya? Y entonces puede generar conflicto, y es lo que no se quiere. No llegar a un nivel de conflictividad como sucedió en el pasado, que hasta 4 ambientalistas, 5 ambientalistas, porque una de ellas estaba embarazada, fueron asesinados en Santa Marta. Entonces, hoy por hoy, la lucha es esa, ¿no? Pero además hay una estrategia legal, porque además, cuando votamos de instancia de la Sala de lo Constitucional con esta demanda de inconstitucionalidad, agotamos instancia interna. Pero resulta que El Salvador ha ratificado el convenio del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDES, en donde las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento para El Salvador. De tal manera que si logramos elevar la demanda hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y logramos que al menos en un primer momento hayan medidas de protección, medidas cautelares, y que el Estado no otorgue permisos a empresas mineras mientras se resuelve el asunto jurídicamente en la CIDH, pues ese también sería una conquista, ¿no? Para detener el proyecto en este país.
La CIDH pone como requisito dotar instancias internas. Claro, esa demanda no nos la van a resolver en 5 o 6 años, porque la sala ahí tiene amparos, demandas de inconstitucionalidad que no la resuelven. Y si la resuelve rápido, como la sala de lo constitucional también no es que esté, al momento no ha sacado ninguna resolución en contra pues, del Ejecutivo ni de la Asamblea Legislativa, creemos que se va a mantener en esa sintonía. Lo más probable es que no declaren que no se admite la demanda de inconstitucionalidad en contra. Si esto pasa de manera rápida, elevamos la denuncia a la CIDH. Si no, también la CIDH tiene una excepción a la regla de agotar instancias internas. Y es justamente cuando se le fundamenta que por la emergencia del país, por los niveles de tardanza que tienen esta instancia en resolver, puede conocer la CIDH. Entonces, se eleva hasta esta instancia para que nos declare esa. Hay una línea legal, una estrategia legal, pero también una estrategia de organización de la gente y de denuncia. Perdón, aquí veo la gente. Correcto. Vean, esto no es una lucha electoral. Esto no es, después la mesa va a ser partido político, vamos a querer tener. No, esto es un tema de derechos humanos y de derechos ambientales. Es más, es temático, es estructural, tiene que ver con la defensa de la vida, tiene que ver con el enfoque de vida que yo tengo, con la condición de vida que yo tengo. Y, es decir, tiene que ver con la sobrevivencia en este país. Si esto se quiere contaminar, y esto lo hemos dicho en la Mesa Nacional frente a la minería, y alguien en alguna protesta intenta siquiera sacar su banderita electoral, un momento, aquí no, porque esto no es un tema electoral, ¿ya? Y lo queremos dejar fuera de todo eso que al final lo que hace es perjudicar. Yo tengo a veces mis dudas de esa llamada oposición, porque a veces la oposición, cada vez que sale es para dar argumentos, o sea, cada vez que sale es para pegar. Entonces, nosotros no queremos que caiga en ese juego, porque eso deslegitima la lucha real que es por la vida. Perdón. Muy buenos días, nada más reforzando lo que se estaba hablando. De hecho, hay un artículo que como pueblo, como Estado, a nosotros nos emite también a poder, porque es una lucha contra nuestros derechos, realmente, no es ni siquiera algo político. Pero lastimosamente quienes han tomado las decisiones es político. Entonces, el artículo 127 dice que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente de beneficio de sí mismo y del mundo futuro. Entonces, prácticamente no solamente estamos hablando por nuestra generación, sino por prácticamente lo que viene. Y es un tema más que ambiental, también incluye mucho el Ministerio de Salud en ese aspecto. Excelente. Sí, vean, la idea es que nosotros tengamos todos los instrumentos jurídicos que nos permitan. Eso se llama Contraloría Social, justamente. Atenta contra cuerpos normativos, que es lo que usted decía, de derechos humanos y ambientales, elimina los estudios de impacto ambiental, ya no va a ser necesario que la empresa lo presente, solo va a presentar un manual minero que lo va a presentar 3 meses después de iniciadas las operaciones en la mina. Además, el derecho a la información y a la participación, como decía la compañía. Y no incorpora ninguna obligación tributaria ni porcentaje de participación accionaria
a las empresas mineras, no define eso. Es decir, la empresa minera no va a pagar nada y no define cuánto va a ser el porcentaje de inversión en acciones que va a tener la empresa y el Estado. Estos son 5 puntos que creemos importantes retomar con la lucha antiminera en este país. Bien, yo les voy a dejar acá también unos afichitos de lo que teníamos sobre el proceso de lucha que se hizo con Mesa Nacional frente a la Minería y FEPAL parte de ello, para que ustedes puedan también estar informados y visiten también nuestras páginas, ¿no? Mesa Nacional frente a la Minería Metálica o FEPAL, ahí estamos publicando cosas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, licenciado Morales. Y me parece que usted mencionó que traía unas hojitas para firmar.